Hoy vamos a trabajar sobre todo el desarrollo de la unidad 1, hoy 4 de septiembre del 2023. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar en este día es la siguiente. Vamos a hacer la definición de lo que es circuito eléctrico. Vamos a hacer una conceptualización sobre ley de Ohm, la conceptualización sobre leyes de Kirchhoff. Vamos a trabajar el concepto y el desarrollo y la resolución matemática de lo que es un circuito serie y vamos a ejemplificar cómo podemos simularlo en la misma presentación. De igual manera, para lo que tiene que ver con circuito paralelo y circuito serie paralelo. Entonces vamos a comenzar a dar desarrollo a esta agenda, empezando por el concepto de ley de Ohm y el mismo podemos decir que la ley de Ohm fue formulada por el científico George Simon Ohm y estableció la relación entre las tres principales variables que encontramos en un circuito, que son la variable de corriente, que en lo sucesivo la vamos a abreviar por la letra I, la variable de voltaje, que en lo sucesivo la vamos a abreviar con la letra V, y la variable resistencia, que en lo sucesivo la vamos a abreviar con la letra R mayúscula. En esta misma relación se estableció una relación que nos permite hallar cada una de estas variables presentes en los circuitos eléctricos y electrónicos, en donde se establece a través de este triángulo de la ley de Ohm, en la parte superior el voltaje y en la base se ubica la corriente y la resistencia. Y esto nos permite determinar el valor del voltaje en función o en relación proporcional a la corriente y a la resistencia. Quiere decir que tenemos que el voltaje es igual a la relación entre la corriente por el valor de la resistencia. De igual forma, tenemos la relación de corriente. La corriente está dada como la relación entre voltaje, el cociente entre voltaje y la resistencia. Y la resistencia está como el cociente entre el voltaje y la corriente. Importante también determinar que el voltaje, la unidad de medida es el voltio o los voltios, la unidad de corriente es el amperio y la unidad de resistencia es el ohmio. Y aquí tenemos cada una de las variables. La resistencia, su símbolo es como lo vemos acá. El voltaje, regularmente las fuentes de voltaje las vamos a simbolizar de esta manera para la corriente directa y la corriente la vamos a simbolizar de esta manera. Es para que tengamos en cuenta tanto la simbología como la variable, como las unidades de medición y la relación entre las tres variables. De acuerdo a esto, podemos conceptualizar que un circuito es la interconexión de componentes eléctricos por el cual pueden circular corrientes eléctricas a partir de una diferencia de potencial de un voltaje. Si establecemos un circuito a través de un lazo cerrado, en este caso por un conductor que nos lleva o nos alimenta una resistencia y finalmente cerrado al lado negativo de la fuente. Entonces establecemos que aquí hay presente las tres variables. La variable de voltaje, que es la fuente de alimentación, la variable de corriente, que es la que impulsa o lleva los electrones a través del conductor, y la variable de resistencia, que es la que se opone a ese flujo de electrones. Podemos decir para el ejemplo de la diapositiva que si tenemos un voltaje
de 17 voltios y tenemos una resistencia de 10 ohmios de acuerdo a la relación establecida por la ley de Ohm, I igual a V sobre R, y tenemos que I es igual a 17 voltios sobre 10 ohmios, y eso nos daría una corriente de 1.7 amperios. Vamos a conceptualizar ahora lo que es un circuito serie. En la anterior diapositiva ya presentábamos o esbozábamos qué es un circuito serie. Un circuito serie es aquel en que todos sus elementos están conectados de manera consecutiva uno tras de otro, y básicamente podríamos decir que en principio el primer elemento, que sería R1, la resistencia R1, estaría conectada al terminal positivo de la fuente de voltaje. La parte final de la R1 estaría conectada al principio de R2, R2, el final de R2 al principio de R3, R3 al principio, el final de R3, perdón, al principio de R4, el final de R4, principio de R5, y el final de R5 junto con el lado negativo de la fuente a tierra. Entonces, por eso hablamos de una conexión consecutiva de elementos alrededor de un lazo cerrado. Y la relación para hallar, en este caso, la resistencia total del circuito en serie es la sumatoria de las resistencias que se encuentren conectadas a dicho circuito. Esto quiere decir que la resistencia total de este circuito será igual a la relación o a la sumatoria de las resistencias presentes, en este caso R1 más R2 más RN, perdón, más R3 más R4 más R5. De manera genérica podemos decir que la resistencia total en un circuito serie va a ser la sumatoria de todas las resistencias que estén presentes en el circuito hasta la resistencia R sub n. Para el circuito serie vamos a manejar las siguientes reglas. La corriente en un circuito serie es la misma para todos los elementos que están conectados en él. Primera regla. La segunda regla, el voltaje en un circuito en serie es distinto para todos los elementos que están conectados en él, a excepción que todos sus valores óhmicos de cada elemento sean los mismos. Quiere decir que si las resistencias o los elementos que están conectados alrededor del circuito tienen el mismo valor de resistencia, pues los voltajes van a ser también idénticos. Es la excepción a la regla número 2. Para este caso vamos a analizar o hallar las variables de este circuito. Entonces, para el punto 1 vamos a hallar la resistencia total entre el punto A y el punto P, y decimos que, aplicando la ecuación de resistencia total, decimos que es igual a la resistencia R1 más R2 más todas y cada una de las resistencias que estén. En este caso serían la sumatoria de las 5 resistencias conectadas una sucesivamente detrás de otra, como lo explicamos anteriormente. Y aquí hay algo que hay que tener en cuenta fundamentalmente. Podemos tener resistencias de diversos valores. Para este caso tenemos resistencias de 3K, 1.2K, 2.2K, 4.7K y 1K. ¿Qué significa la sigla K? Que es kilo. Entonces aquí diríamos que son 1 kiloohmio, 4.7 kiloohmios, 2.2 kiloohmios, 1.2 kiloohmios, 3K o 3 kiloohmios. Entonces tenemos unos prefijos que son múltiplos. Tenemos kilo, mega, que significa 10 a la 6, giga, que es 10 a la 9, tera, que es 10 a la 12, peta, que es 10 a la 15, y hexa, aquí hay una incongruencia. Hexa sería 10 a la 18. Y para
también tenemos unos submúltiplos que se acompañan de unos prefijos. Entonces está 10 a la menos 3, que es mili, símbolo M, 10 a la menos 6, micro, 10 a la menos 9, nano, 10 a la menos 12, pico, 10 a la menos 15, femto, y 10 a la menos 18, ato. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta tabla de múltiplos y submúltiplos establecida por el Sistema Internacional de Unidades. De acuerdo a esta sumatoria, podemos establecer que la resistencia total de este circuito es de 12.100 ohmios o de 12,1 kiloohmios. Entonces, para que podemos expresarlo de las dos formas, o en base a la unidad de medida de la resistencia, que son los ohmios, o en base a sus múltiplos, en este caso kiloohmios, para representar de manera abreviada y en potencias de 10 el mismo valor hallado de la resistencia. Entonces aquí tenemos la operación que nos permite hallar esa resistencia con el uso de la calculadora científica. Entonces podemos tener o determinar estos valores a través de esta calculadora. Entonces aquí en el mismo circuito tenemos establecido 20 voltios como el voltaje de alimentación, y tenemos que el circuito equivalente de toda esta sumatoria de resistencias, lo vemos acá en rojo, es 12.1 kiloohmios o 12.100 ohmios. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, podemos establecer que el valor de la corriente será la división entre 20 voltios dividido entre 12,1 K. Entonces, no olvidemos algo muy importante, que al expresar esta cantidad en potencias de 10, básicamente cuando hacemos la división tendríamos que colocar 20 voltios dividido entre 12,1 por 10 a la 3, para que no vayamos a tener errores de cálculo al operar o al hacer la operación con la calculadora. Vamos a desarrollar este ejercicio para hallar la resistencia total. Vamos a dibujar el circuito equivalente, vamos a hallar la corriente total, hallar la corriente en cada elemento y hallar los voltajes en cada elemento. Aquí es importante que tengamos en cuenta el paso a paso en el desarrollo del hallazgo de cada una de las variables que nos piden, porque en la guía de actividades que se plantea para el desarrollo de esta unidad 1, fase 1 de fundamentos de circuitos, ustedes van a desarrollar finalmente un ejercicio muy similar que comprende un circuito mixto, que más adelante lo vamos a mirar. Pero es importante que ustedes en el desarrollo y en la resolución de ese circuito mixto lleven el paso a paso. Entonces, a continuación vamos a mirar o vamos a desarrollar el paso a paso de este circuito. Entonces, inicialmente vamos a hallar la resistencia total y a dibujar el circuito equivalente. Entonces, para este caso tenemos tres resistencias de valores de 1K, 570, 1K, o sea, 1000 ohmios, o 1K o 1 kiloohmio, 570 ohmios, y 3.3K o 3300 ohmios. No olvidemos que K es el sinónimo o la abreviatura de 10 a la 3. Significa 10 a la 3 es multiplicar este valor 1 por 1000 o multiplicar este valor 3.3 por 1000. Para este caso, entonces, aplicando una de las reglas, la resistencia total en circuitos series va a ser la suma de las resistencias que estén presentes en el circuito o que estén conectadas. Para este caso, nuestra resistencia total va a ser la suma de 1 kiloohmio o 1000 ohmios más 570 ohmios más 3.3K
o 3.3 kiloohmios o 3.300 ohmios. Esto nos daría que estos son 3.3 más 1K nos da 4.3, o sea 4.300 ohmios más 570 ohmios nos da 4.870 ohmios. Entonces eso nos lleva a reemplazar las resistencias R1, R2 y R3 por su valor o por su resultante de R total 4.870 ohmios. También lo podríamos expresar como 4,87 kilo ohmios y una fuente de 20 voltios que es la que traemos en el circuito planteado. Con este hallazgo podemos hallar ¿qué? Podemos hallar la corriente total. Entonces vamos a mirar ese siguiente paso que es el hallazgo de la corriente total, el paso 2. Para hallar la corriente total, entonces no olvidemos que vamos a aplicar este triángulo, que es el triángulo de la ley de Ohm, donde el voltaje está en la parte superior de la pirámide y la corriente y la resistencia están en la base de la pirámide. Entonces aquí podemos decir que la corriente es igual, o podemos hallar como el valor entre el cociente, entre el voltaje y la resistencia. Aquí lo estamos viendo. Corriente total es igual al voltaje de la fuente que tenemos aplicado sobre la resistencia total. Para el caso sería 20 voltios dividido entre 4.870. Ese 4.870 nos da 4.10 por 10 a la menos 3 amperios. Recordemos que la unidad de medida de corriente es el amperio y que por lo tanto este es el valor hallado. Y este 10 a la menos 3, acordemos que es el sufijo de mili. Entonces, podemos reemplazar esta expresión 10 a la menos 3 por el sufijo m minúscula y tendremos que esta I total es 4.10 miliamperios. Entonces, ya tenemos allá la corriente. Si nosotros miramos acá por simulación, miramos que y utilizamos un amperímetro, recordándoles que los amperímetros se conectan siempre abriendo el circuito y colocándolo en serie a cada una de las partes o en cada una de las partes del circuito para poder medir la corriente, aunque existen otros instrumentos que simplemente podemos medir directamente sobre el conductor el voltaje a través de una pinza voltiamperimétrica. Es un elemento diseñado para medir corriente. O el voltímetro abriendo el circuito. Entonces tenemos que I es igual a 4.1068 miliamperios. Acordémonos que una condición es que la corriente es idéntica para todo el circuito. Luego, si tenemos esta corriente va a ser igual, su flujo va a ser igual en cada uno de los elementos del circuito. Entonces, podemos decir que la corriente que está pasando por la resistencia de 1K es igual a la de 500, a la corriente en la resistencia de 570 y es igual a la corriente de 3.3. Este ejercicio o algo muy similar lo van a poder ustedes desarrollar en su práctica de laboratorio en el laboratorio 1. Una vez hallado, entonces vamos a determinar. Tenemos el valor de resistencia, tenemos el valor de corriente, vamos a determinar los valores de tensión o voltaje para cada uno de los elementos. Entonces, a continuación lo haremos. Entonces, repito, aplicamos la regla 1, dice que la corriente en un circuito sería la misma para todos los elementos que están conectados en él. Esto quiere decir, ya lo mencionaba anteriormente, que la corriente en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente en la resistencia 2, igual a la corriente en la resistencia 3, igual a la corriente total, que es 4,10 miliamperios o 1068 miliamperios. Entonces, con esto, y aquí lo podemos comprobar. Mira, aquí tenemos el amperímetro midiendo en este punto. Aquí el amperímetro en este punto en el intermedio entre R1, R2 y R3
y exactamente es la misma corriente. ¿Hay alguna pregunta? Veo que alguien está escribiendo en el chat. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, yo sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Angie López. Cuéntame, Angie, ¿cuál es su pregunta? Con gusto. Profe, una preguntita. Si tenemos dos resistencias en la mitad del circuito, ¿se pueden sumar igual? ¿O primero se Eh, tienen que hallar las dos? a ver. Cuando tú hablas de que si tenemos dos resistencias, digamos acá, en este caso tenemos dos resistencias contiguas, ¿cierto? A ver si yo interpreto tu pregunta. Si O yo sea, no, tengo, en la a ver, mitad. O sea, dos resistencias en la acá, mitad. acá, O sea, acá. serían Sí, sí, señor. Dice en Angie, paralelo. Paralelo eso. Angie, permíteme. Esa parte, con gusto te la voy a resolver más adelante. Eh, déjame que lleguemos a esa parte y con gusto te indico cómo hacer ese proceso. ¿Te parece? Bueno, profe, gracias. No, Angie, con gusto. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Yo les pido el favor que en la medida en que desarrollemos el temario, creo que les voy resolviendo cada una de las dudas. Si al final queda alguna duda, con gusto hacemos o abrimos un set de preguntas. ¿Les parece? Bueno, voy a continuar. Entonces acá tenemos la regla y vamos entonces a aplicar el hallazgo de los voltajes en cada elemento. Entonces, para eso lo que vamos a hallar es voltaje, entonces aplicamos corriente por resistencia, hallamos el voltaje R1 partiendo de la regla de que la corriente es igual para cada uno de los elementos de un circuito conectado en serie. Circuito conectado en serie. Aquí ven la simulación y esto es algo que también lo van a hacer ustedes y es importante que esa simulación, así como lo estoy presentando acá en la diapositiva, sea clara. Ojalá la simulación la hagan independiente para medición de voltajes y para medición de corrientes, porque en ocasiones hacen una sola simulación y obviamente no se aprecia de manera eh, clara los valores determinados por la simulación. Entonces aquí tenemos, aplicando ley de Ohm, multiplicamos el valor de corriente que es idéntica para cada uno de 4,10 miliamperios por el valor de la primera resistencia que es un K, por el valor de la segunda resistencia que son 570 ohmios y por el valor de la tercera resistencia que son 3.3K o 3.300 ohmios. Al multiplicar cada uno de estos valores, entonces en este caso tenemos 4,10 miliamperios por 1000. Entonces quiere decir que acá, o si lo hacemos exponencialmente, aquí tenemos 4,10 por 10 a la menos 3 multiplicado por 1 por 10 a la 3. Les recuerdo que cuando tengo exponentes de igual base, de igual base, los exponentes se suman. Quiere decir que 10 a la menos 3 más, más 3, que sería el exponente de este, nos daría menos 3 más 3 nos daría 0. 10 a la 0 les recuerdo que es igual a 1. Luego esto me quedaría como 4,10 voltios. Al igual acá, 410 miliamperios por 570, perdón, nos da 2,33 voltios y aquí 4,10 miliamperios por 3.300 ohmios o 3.3K, igual tengo 10 a la menos 3 por 10 a la 3, me da 13,53 voltios. Al verificar acá con un voltímetro en el simulador, observemos que los valores que nos dan aquí calculados matemáticamente son los mismos valores que nos dan simulada en la simulación. Es importante que estos valores que nos dan en el cálculo matemático y en este paso a paso que ustedes deben desarrollar de la misma manera
en el ejercicio de la guía que está propuesta para el desarrollo de esta unidad, deben de estar representados tanto los valores matemáticos como los valores simulados y deben de ser muy similares. Entonces, hasta ahí lo que hace referencia al circuito serie. Creo que aquí voy a responder la pregunta que hacían anteriormente, y es cuando tengo las resistencias conectadas una o superpuestas un elemento tras de otro, pero los elementos, si observamos, están conectados. La resistencia R1, R2, R3 y R4. Si tomamos esto como la entrada del elemento, todas las entradas de cada elemento estarán conectadas al positivo de la fuente. Y las salidas, tanto de R1 hasta R4, están conectadas al negativo. Entonces, y a tierra. Entonces quiere decir que esta conexión, cuando cada lado de cada elemento está conectada positivo y negativo, se denomina un circuito paralelo. Entonces, aquí podemos decir que las entradas coinciden entre sí y las salidas coinciden entre sí con la fuente de alimentación. Un lado estará coincidiendo con el positivo y el otro lado está coincidiendo con el negativo. Entonces, aquí observen, serie cuando están conectadas sucesivamente, paralelo cuando están conectadas coincidiendo las entradas y las salidas al lado y lado del circuito. Por favor, tener presente estas figuritas. Entonces, el concepto de diferenciación o diferencial entre conexión serie y conexión paralelo. Entonces, en el circuito paralelo también existe la manera de hallar la resistencia total, pero recordemos que en el circuito serie era la suma o la sumatoria sucesiva de las resistencias presentes en el circuito. Para hallar la resistencia total equivalente de un circuito paralelo, se pueden utilizar dos fórmulas. Y es importante que las dos fórmulas las tengamos presentes. Cuando solamente hay dos resistores conectados o formando parte del circuito paralelo, entonces podemos utilizar esta fórmula. La resistencia total es igual a la multiplicación de las dos resistencias dividida entre la suma de las mismas dos resistencias. Finalmente podemos decir que la resistencia total para dos resistencias es igual a la multiplicación de R1 por R2 dividido entre la suma de R1 y R2. Y para N resistencias, entonces, para más de dos resistencias, entonces tenemos que la resistencia total va a ser igual a 1 sobre 1 R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más, así sucesivamente, 1 sobre Rn. Quiere decir que esta sería el cociente del inverso de la sumatoria de las resistencias. Así podríamos interpretar esta fórmula, que la resistencia total es igual a 1 dividido entre los inversos de la sumatoria de cada una de las resistencias. Entonces vamos a proceder a realizar o hallar la resistencia total entre los puntos A y B de resistencias en paralelo, donde coinciden las entradas conectadas a un extremo de la batería y las salidas conectadas al otro extremo de las baterías. Aquí tenemos tres resistencias de valores de 1K o 1 por 10 a la 3 o 1000 ohmios, 220 ohmios y 100 ohmios. En este caso, entonces, aplicando la ecuación propuesta, tenemos que la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias. Aquí hay algo que quiero anotar que es importante que ustedes tengan en cuenta. Hay una manera
muy precisa de determinar si el cálculo de esta resistencia total para el caso del circuito paralelo es correcta. Y es que la resistencia total que nos debe dar en el circuito debe ser menor o cercano al valor de la menor resistencia de menor valor que tenga el circuito. En este caso, la resistencia de menor valor es la de 100 ohmios. Observemos que la resistencia total es menor, está por debajo de este valor de la resistencia de menor valor del circuito. Para el caso 64,32 ohmios o 0.32 ohmios. Si esta resistencia nos llega a dar por encima de 100 ohmios, hay que revisar el proceso porque muy seguramente vamos a tener algún error de procedimiento. Vamos a mirar las reglas de corriente y voltaje en circuitos paralelos. Es la regla 1, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo para todos los elementos. Acordémonos que en serie, la que es igual para todos los elementos del circuito es la corriente. Entonces, para paralelo es el voltaje. Y la corriente en un circuito en paralelo es distinta para todos los elementos que están conectados en él, a excepción que todos los valores óhmicos de cada elemento sean los mismos, es decir, que tengamos igual valor de resistencias. Vamos a desarrollar entonces este ejercicio donde vamos a hallar la resistencia total, la corriente total, las corrientes y voltajes en los componentes. Entonces aquí vamos a hallar la resistencia y a determinar el circuito equivalente. Vamos a hallar la corriente, hallar el voltaje en cada elemento y hallar las corrientes de cada elemento. Vamos a hallar la resistencia. Entonces, de acuerdo al circuito, tenemos un voltaje de 20 voltios de alimentación, tenemos una resistencia R1 de 1200 ohmios o 1.2K, R2 220 ohmios y R3 330 ohmios. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que esto es 1 sobre 1 sobre 1200 más 1 sobre 220 más 1 sobre 330 y esto nos da 118,91 ohmios. Observen que la resistencia de mayor valor, de menor valor en el circuito propuesto es 220 y la resistencia total equivalente nos da menor que esta resistencia, 118,91 ohmios. Con esto podemos determinar que todas estas resistencias R1, R2, R3 es equivalente a una resistencia de 118,91 ohmios, ¿sí? Con una fuente de alimentación de 20 voltios. Entonces, este será el circuito equivalente de este circuito propuesto en paralelo. Entonces, bueno, entonces vamos allá a la corriente total. De acuerdo al circuito equivalente, podemos decir que por ley de Ohm, la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia total. Entonces observemos que acá vamos a determinar el flujo de corriente que va aquí por el circuito. Simulado, vamos a encontrar que esa corriente es de 168,19 miliamperios o 168.19 por 10 a la menos 3 amperios, con una resistencia total de 118,91 ohmios. Entonces, de ahí podemos, reemplazando, matemáticamente hallar, tomamos el valor de voltaje 20 voltios sobre el valor de la resistencia total 118,91 ohmios y matemáticamente calculamos y nos da 118,18 por 10 a la menos 3 amperios. Su múltiplo lo representamos por su índice M minúscula y podemos decir también que esta corriente o expresar que la corriente total de ese circuito equivalente de resistencias en paralelo es de 168,18 miliamperios. Entonces, hallado la corriente total del circuito, vamos a avanzar y vamos a hallar el voltaje en cada elemento.
Entonces el voltaje en cada elemento va a ser la relación. Observemos que dijimos que en la regla que el voltaje entre este punto y este punto, este punto y este punto y este es igual al voltaje que hay entre este punto y este punto, que es el voltaje de la fuente. Quiere decir que el voltaje en R1, BR1, BR2 y BR3 va a ser igual al voltaje de la fuente, igual a 20 voltios. Dicho esto, entonces tenemos que, si yo coloco en el simulador un voltímetro en este punto y un voltímetro en cualquiera de estos puntos, me debe dar, sin distingo, 20 volts. Inclusive ustedes lo pueden hacer como ejercicio para antes de comenzar a desarrollar su guía, y como repaso pueden determinar esto. Entonces ya tenemos el voltaje, ya tenemos determinados los valores de cada una de las resistencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos allá a las corrientes en cada elemento, porque decíamos que las corrientes en los circuitos paralelos son diferentes. Entonces acá habrá una corriente que la vamos a llamar la corriente que va por la resistencia R1, la vamos a llamar IR1. La corriente que va por la R2 va a ser IR2. La corriente que va por este ramal va a ser IR3. Y cada una pues va a ser, aplicando ley de Ohm, B igual a I por R, donde I es B sobre R, B sobre R. Entonces tenemos 20 voltios, que es el voltaje similar para cada uno de los puntos, dividido en el valor de la resistencia respectiva, R1, R2, R3. Entonces para R1 será la división entre 20 voltios y 1200 ohmios. Eso nos da 16.6 miliamperios. Mira, aquí los tenemos con el multímetro, 16.6. En la otra será R2 20 dividido entre los 20 ohmios, será 90.9 miliamperios, 90.9009 o 909 miliamperios. Y R3 medido será o simulado 60,66. Aquí en el cálculo nos da 20 sobre 300 ohmios, 330 ohmios da 60.6 miliamperios. Entonces ya tenemos calculado tanto los voltajes como los valores de la resistencia total y los valores de corriente en cada uno de los ramales del circuito que estamos observando. Vamos a mirar la suma de los dos anteriores circuitos. A esa suma o a esa forma de diseño y de presentación de los circuitos lo vamos a denominar circuito mixto. Y entonces, en el circuito mixto vamos a observar elementos conectados en serie y en paralelo. Y entonces, un circuito similar es el que ustedes van a resolver en su guía, que más adelante la vamos a mirar, y van a resolver y van a determinar el cálculo, y vamos a observar cuál es el entregable que deben de hacer. Realmente este es un ejercicio muy fácil, y ahora vamos a complementarlo con algunas directrices en el entendido que ya en el componente del curso se subieron también unos videos de ayuda que los invito a que ustedes los miren. También está la bibliografía que los invito también a que la revisen de manera juiciosa. Entonces los circuitos mixtos, como les decía, son la combinación entre conexiones serie y conexiones paralelo en diferentes puntos del circuito o partes del circuito. Entonces aquí tenemos una fuente de 12 voltios, tenemos una resistencia R1, tenemos una resistencia R2, tenemos una resistencia R3, R4. Aquí lo que nos está mostrando es que aquí, sin lugar a equivocación, en este encerramiento azul, tenemos R3 y R4 en serie. Entonces luego vamos a determinar que la resistencia resultante de estas dos va a quedar en paralelo con R2. Y el paralelo de esta R2 con la resultante de esta va a quedar en serie con R1. Entonces vamos a desarrollar la solución de este circuito mixto. Entonces, para un circuito mixto tenemos también unas reglas. La primera regla es que se aplican todas las reglas de circuitos series y circuitos paralelos. Es decir,
que hay que hacer la respectiva resolución paso a paso y aplicando, según el caso, las reglas del circuito serie cuando están en serie, del circuito paralelo cuando estén en paralelo, para no dar lugar a equivocaciones. La regla 2, se debe encontrar la resistencia equivalente iniciando por las resistencias más lejanas de la fuente. Esto es importante. Yo me paro en el extremo contrario a donde tengo mi fuente de alimentación y a partir, en este caso sería acá, en este caso empezaría por mirar desde este punto, desde R4, cómo veo el circuito. Para el caso, R3 y R4 estarían en serie, ¿sí? Si miramos. Y la regla 3, luego se debe encontrar la corriente total. Ya, apenas tenga la resistencia total equivalente, encuentro la resistencia total y luego me devuelvo en cada circuito equivalente que haya hallado para encontrar voltajes y corrientes respectivas. Entonces vamos a hacer la aplicación de estas 3 reglas y vamos a resolver de paso a paso. De la manera como resolvamos este ejemplo, ustedes deben de resolver su ejercicio propuesto en la guía de actividades para esta unidad 1, fase 1. Entonces, vamos a dar desarrollo a este circuito. Entonces, observemos, miren, ya anteriormente les decía que R3 y R4 las tomamos como resistencias en serie y a la resistencia equivalente que hayamos la vamos a denominar R sub A. Entonces, para el caso, vamos a aplicar el principio de suma de resistencias en serie. Las resistencias en series se dice que se suman, son las sumas sucesivas de las resistencias que estén conectadas de esa manera. Entonces, para este caso, R sub A, que así voy a llamar la resultante entre R3 y R4, va a ser la suma de las mismas con el valor 300 ohmios más 400 ohmios. Es decir, que el valor de R sub A va a ser de 700 ohmios. El circuito equivalente que yo obtengo después de haber hecho esto es este. Entonces acá voy a tener una resistencia R sub A equivalente de 700 ohmios con una resistencia R2 y con una resistencia R1 y la fuente que vienen de acá de la parte, la tomo de la parte anterior del circuito. Entonces, observemos que R2 y RA están en paralelo. A esa resultante o a esa resistencia equivalente la voy a llamar R sub B y voy a aplicar los conceptos o las reglas para circuito paralelo. Entonces, R2, RA están en paralelo. Como son dos resistencias, miren que aquí acudo a aplicar la ecuación que les expresaba, que RB va a ser igual a R2 por RA sobre R2 más RA. Entonces, RB va a ser la multiplicación de 200 por 700 ohmios sobre la suma de 200 más 700 ohmios. Eso nos da una resistencia de 155,5 ohmios. Observe que la menor resistencia de este paralelo vale 200 ohmios y la resultante da menor que la menor. Entonces, seguimos conservando la regla de oro que les mencionaba para circuitos paralelos. Profe, señor. qué pena. No, señor, dime. Pues podemos también utilizar la otra fórmula, ¿cierto? Sino que esa es como la más sencilla. A ver, buena la pregunta. ¿Quién me pregunta? Disculpe. John Harold. Don Harold, mira, lo que sucede es que si tú puedes utilizar esa fórmula y para todos, si tomas las resistencias y tomas 1 sobre R sub 2 más 1 sobre R sub A y haces la conversión, vas a llegar a esta ecuación. Y es mucho más sencillo cuando se tiene el caso de dos resistencias, emplear esta, vas a llegar al mismo resultado. Pero obviamente también puedes utilizar la otra, no hay problema. John Harold. Dale, doctor, muchas gracias. No, con todo gusto. Bueno, entonces observemos que aquí ya tenemos R sub B y el circuito equivalente que vamos a tener es
R sub 1 más la resultante de esta paralelo, que es R sub B. Pero acordemos que esta R sub B es el resultado de sumar de manera paralela o de hallar la resistencia total en paralelo de R2 y RA. Luego esta R sub B ya me está sumando o mejor, conteniendo los valores de las anteriores resistencias del circuito original. Eso no lo podemos olvidar. Entonces, siguiendo con la aplicación de la forma de resolver circuitos, aquí ya tenemos nuevamente un circuito serie. R1 estará en serie con RB y con la fuente, y aquí podemos aplicar nuevamente el concepto de resistencias en serie. Entonces, para allá la resistencia total, fíjese que ya no nos resta sino hacer la sumatoria o la suma de las resistencias en serie que se encuentran conectadas una sucesivamente tras la otra. Aplicando, entonces tenemos que R1 más R sub B será la suma de 100 ohmios más la resultante equivalente R sub B, y nos dará que la resistencia total es 255,5 ohmios, ¿sí? Y eso nos lleva a un circuito final equivalente donde tenemos el voltaje de la fuente aplicado de 12 voltios a una resistencia equivalente de todas las anteriores resistencias que están conectadas en serie, paralelo o en forma mixta, que es de 255,5 ohmios. Para este caso, entonces ya hemos llegado a un punto donde podemos recordar que aquí hay una corriente I total y que esa I total la puedo resolver aplicando la ley de Ohm. Entonces lo vamos a hacer. Entonces la I total va a ser los 12 voltios sobre la resistencia total, y eso nos da allá anteriormente, mire, 12 voltios sobre esta resistencia total nos da 46, por 10 a la menos 3 amperios, o equivalente a 46,9 miliamperios. Acuérdese que 10 a la menos 3 es el sufijo M minúscula y lo podemos reemplazar. Aquí lo denotamos como amperios y aquí lo denotamos como el subíndice o la submúltiplo en miliamperios. Observe que acá en el simulador, este valor simulado es muy aproximado al valor calculado, ¿sí? Y le aplicamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a devolver ¿a qué? Al circuito anterior, recordando que esta resistencia R total es el equivalente de ¿quién? De R1 y RB. Entonces aquí ya conocemos ¿qué? Conocemos esta corriente. Entonces vamos a hacer eso. Como conocemos esa corriente, mire, nos devolvemos acá, al circuito que les mostraba, y aplicamos el concepto de corrientes la corriente en serie en los elementos es que es igual. Entonces aquí tenemos que la I total va a ser igual a la corriente en R1, que vale 100 ohmios, y a la corriente RB, que hallamos dos circuitos anteriores, y va a ser igual a 46,9 miliamperios. Con eso hallo el voltaje en BR1, que va a ser la multiplicación del valor de la corriente, que es idéntica en todo el circuito, por 100 ohmios, que es el valor de R1, y eso me da 4,69 voltios. Voltaje RB es 47,05 por 155,5 ohmios, que es igual a 729, ¿sí? Entonces observemos que acá está la simulación y aquí tenemos. Observemos que este voltaje, que es 729, va a ser igual para RB, para la resistencia RB, pero RB es el cálculo de R2 y R sub A. No olvidemos eso, mire, de R2 y R sub A. Disculpe. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Como ya tenemos este voltaje, aplicamos que voltajes en paralelo son idénticos, entonces vamos a hallar. Son idénticos, entonces quiere decir que este voltaje de 7,03 o 729 va a ser igual en BR2, en BRA y en BRB. Entonces, mire, lo tenemos acá y lo tenemos acá. Entonces ahí,
Como son iguales, vamos a hallar las corrientes respectivas en IR2 y en IRA, que es la siguiente resistencia equivalente que teníamos. Y como ahora nos estamos devolviendo, pues hay que tener presente ese detalle. Entonces, la corriente en IR2 va a ser 729 sobre 200, va a ser 36,45 miliamperios. Y la corriente que va por acá, por IRA, por esta rama, es el voltaje, que es 729 sobre los 700 ohmios, 10,41 miliamperios. Y aquí tenemos que en un lado está dando 36,52, muy aproximado, y en el otro 10,43 o 10,43. Observemos algo. Aquí hay unos errores relativos que también están planteados para que ustedes hallen. Hay una ecuación, una fórmula, y ustedes en la guía de actividades deben de resolver por qué o cuál es el error relativo hallado entre la simulación y el calculado matemáticamente. Entonces aquí ya tenemos la corriente aquí de RA. Acordémonos que RA es la resultante de R3 y R4. Y entonces nos vamos finalmente al circuito del principio. Aquí tenemos esta corriente que es R4, pero R4, observen, R4 es, perdón, me voy a volver un momentico, aquí tenemos RA es el serie de R3 y R4, y en la siguiente diapositiva ya tenemos R3, R4, tenemos esta corriente que es 1043, que la hallamos anteriormente, y como R3 y R4 están en serie, la corriente va a ser idéntica a la R sub A que acabamos de calcular. Con esa corriente nos venimos y determinamos el voltaje en R3 y el voltaje en R4, aplicando las respectivas ecuaciones. Aquí están simuladas y aquí están halladas tanto R3 como R4. 312 y 416, 313 y 417. De esa manera se debe resolver un circuito mixto. Inicialmente debemos hallar el circuito equivalente y luego nos regresamos paulatinamente reemplazando los valores y hallando los valores respectivos de corriente y de voltaje. Vamos a ver un tercer concepto, un cuarto concepto que se incorpora a la solución de circuitos eléctricos y circuitos electrónicos, que es la potencia. Digamos que, ¿qué es la potencia? La potencia definida de manera física es la capacidad que tiene todo cuerpo de desarrollar trabajo. Y pueden haber potencias de tipo activa y de tipo activa, y la potencia que podemos decir que está acumulada o en estado de reposo. Entonces, la potencia activa es la que todo cuerpo cuando está en movimiento desarrolla. La potencia, digamos, en reposo es la que es la capacidad para generar trabajo o producir energía. Para este caso, la potencia, por el principio de la ley de Watt, está relacionada también a través de un circuito o un triángulo más bien, en donde potencia lo colocamos en la parte superior de la pirámide, en la parte final de la pirámide, y el voltaje y la corriente en la base. Entonces tenemos, de eso podemos deducir que potencia es igual a voltaje por corriente, pero también si lo reemplazamos o lo combinamos con la ley de Ohm, para este caso tendríamos que la potencia es igual a B al cuadrado por R, en el entendido que la corriente la podemos expresar como B sobre R. Entonces, al expresar corriente como B sobre R, pues nos quedaría B por B, B cuadrado sobre R. Pero la potencia también la podemos determinar en función de la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Por qué? Porque el voltaje, acordémonos que es igual a la corriente por la resistencia. Entonces tendríamos I al cuadrado por R. De ahí resultan estas ecuaciones. Entonces,
Podemos hallar la potencia total en un circuito aplicando básicamente la ecuación. Si tenemos la corriente anterior de 46,9 miliamperios y tenemos una fuente de 12 voltios, pues podemos decir que ese circuito está consumiendo o desarrollando una potencia activa de 562 milivatts. Y obviamente, de igual manera, para hallar cada una de las potencias de cada uno de los elementos, pues hacemos lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Tomar el valor de la corriente que pasa por el elemento multiplicado por el voltaje que el elemento está consumiendo o está tomando para desarrollar su trabajo, y ese producto nos da el componente de cada uno de los elementos. Para la potencia consumida por la resistencia 1 será igual a 220,66 milivatts. La potencia de la resistencia 2 será 265,7 milivatts, en el entendido que multiplicamos el valor consumido por el elemento R2 por su corriente consumida o su corriente que la cruza o que la contiene. La potencia R3 será 10,41, que es la corriente que la cruza, por 3,12 voltios, que es la tensión consumida, y eso es igual a 32,7 milivatts. Igual para el elemento R4, 10,41 por 4,16 voltios, igual a 43,30, y ahí tendríamos cada una, tanto la potencia total del circuito como las potencias para cada elemento del circuito. Y si observamos, pues la suma de cada una de estas potencias nos da la potencia total allá inicialmente, 562 milivatts. Bueno, vamos a presentar un concepto que nos va a ayudar en lo sucesivo a hacer, digamos, o a desarrollar el análisis de los circuitos utilizando las leyes de Kirchhoff, tanto para nodos como la ley de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff aplicada a nodos que se fundamenta en la corriente, y la ley de Kirchhoff aplicada en mallas que se fundamenta en los voltajes. Entonces, vamos a desarrollar la ley de corrientes o ley de Kirchhoff para corriente. Entonces, para poder desarrollar este aparte, vamos a conceptualizar sobre lo que es el concepto de nodo. Entonces, ¿qué concepto se tiene del nodo? Dice que el nodo es el punto donde convergen un número de corrientes que pueden estar entrando o saliendo. Y fundamentalmente se expresa que las corrientes entrando, la suma de las corrientes, entrando al nodo son iguales a las corrientes saliendo de este nodo. Entonces, observemos que aquí está expresado por el término de sumatoria de corrientes entrando es igual a la sumatoria de corrientes saliendo. Y podemos decir, en términos generales, que la sumatoria desde el primer elemento hasta los n elementos que haya o que contenga ese circuito van a ser iguales a la sumatoria de todas las corrientes, y podemos decir que la suma de las corrientes entrando y saliendo debe ser igual a 0. Aquí estamos denotando una suma algebraica, entiéndase eso. Entonces vamos a decir que la sumatoria total de corrientes entrando y saliendo van a ser igual a 0. Tener en cuenta eso. Entonces, para este caso tendríamos caracterizado dos corrientes entrando a este nodo, debe ser igual a la suma de esta corriente saliendo. O podemos decir que la sumatoria
algebraica de corrientes entrando y saliendo deben de ser igual a 0. Aquí está el concepto de leyes de Kirchhoff para voltajes aplicado en un lazo cerrado. Yo ya venía utilizando el término de lazo. Lazo es este espacio, perdón, este espacio que está conformado por la fuente y la resistencia R2. Y aquí la denominamos malla 1. Y este espacio que está conformado por la resistencia R2 también, la resistencia R3 y la resistencia R4. Entonces aquí podemos decir que también hay una malla y esa malla la denominamos malla 2. Entonces, como lo comentamos acá, es un lazo cerrado y la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión suministrada o a la tensión total que tenga el circuito. Y de forma equivalente podemos decir que la sumatoria algebraica o la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a 0. Quiere decir que podemos manifestar que sumamos la tensión suministrada más todas las tensiones que encontremos alrededor de la malla 1 y la malla 2 deben de sumar o deben de ser igual a 0 en la relación de suma algebraica. ¿Sí? Si hablamos alrededor de la malla, pues decimos que la suma de las caídas de tensión de estos elementos debe ser igual a la fuente de alimentación que está suministrando la tensión a estos elementos. Entonces, digamos que hasta ahí vamos a dejar la presentación de lo que corresponde a el desarrollo de la unidad 1 fase 1, que tiene que ver con el análisis de circuitos, y vamos entonces a desarrollar las orientaciones con respecto a la guía de la unidad para que ustedes de esta manera puedan asertivamente desarrollar el ejercicio propuesto en la misma. Importante también la participación en el foro. Entonces, desde ya yo los invito a que participen en el foro que está abierto desde el jueves 31 de agosto y que en él, pues primero seleccionen a cada una de las estudiantes o el estudiante con el cual ustedes van a desarrollar el ejercicio. Ahorita más adelante vamos a mirar cómo está determinado o cómo pueden ustedes hacer esa selección. Entonces, el tipo de actividad de esta unidad es independiente. Estamos en el momento de evaluación intermedio. El puntaje máximo de la actividad es de 70 puntos. La actividad inició el pasado 31 de agosto y termina el domingo 1 de octubre. Entonces, pues básicamente tenemos aproximadamente 26 días para resolver esta actividad, de manera que primero no esperemos a que llegue el último día para ir haciendo y desarrollando la actividad. Y segundo, no la hagamos tan a prisa sin haber hecho previa lectura a la guía de actividades, previa revisión de la bibliografía y previa revisión de los videos que están adjuntados en el desarrollo de esta actividad. Entonces, en la guía de la unidad es importante que ustedes definan con sus propias palabras los siguientes conceptos. Entonces, el concepto de corriente, el concepto de voltaje, el concepto de potencia, el concepto de ley de Ohm, que ya, digamos, hice un pequeño esbozo, pero podemos ampliarlo y ampliarlo con sus palabras y retomando algunos conceptos que hemos mencionado acá y que ustedes pueden mencionar también de acuerdo a la consulta del material bibliográfico que está propuesto y a la lectura que hagan del mismo. La ley de Kirchhoff también conceptualizar
conceptualizar sobre circuito series, sobre circuito paralelo y sobre circuito mixto. Recuerden que todos y cada uno de estos conceptos, como son conceptos de tipo teórico y escrito, deben de aplicarse en lo correspondiente a las normas APA, tanto para la rotulación como para las citas y referencias y conclusiones a la presente actividad. Y ustedes deben, y ya lo mencionaba al principio del desarrollo de lo que es la guía, deben de solucionar el circuito teniendo en cuenta los ítems que se están presentando en la tabla 2. Entonces, algunos de ustedes ya han enviado la selección del estudiante, pero por ejemplo, no indican si es el estudiante A o el B o el C, el D o el E. Me dicen estudiante 1, pero yo por ningún lado veo que diga estudiante 1. Entonces, por favor, sí necesito que precisen esa claridad. Importante la nota que está al final de la tabla. Cada estudiante debe seleccionar una asignación única de resistencias, de acuerdo con la tabla anterior. No deben existir dos selecciones iguales. Hago la claridad para todos y cada uno de ustedes. Si alguien repite el ejercicio, a ninguno de los dos estudiantes se les calificará el ejercicio. De manera que tengan cuidado. Y es más, en el foro, tengan la precaución cada uno de ustedes, que si ya hay un compañero que eligió X estudiante, por favor, cuídense de elegir o de hacer el desarrollo del mismo estudiante, para que eviten perjudicar a su compañero y perjudicarse en ustedes también. Profe, Señor. una pregunta ahí. Digamos que Señor. yo hice mi selección de los ejercicios del estudiante A y lo comenté en el foro. Sí, señor. Y al final la calificación, tú del mismo curso recibes, del mismo grupo recibes otro estudiante que haya escogido pero que nunca reportó en foro el mismo tipo de resistencias que yo elegí. Si yo sabiendo que yo lo reporté en foro por primero, ¿qué pasa ahí? Bueno, John, ¿cierto? ¿Quién me estaba haciendo la pregunta? Yo, John, ¿cierto? sí señor. Mire, John, voy a hacer claridad para usted y para todos. Es importante por eso que ustedes en el foro, una vez hacen la selección y hacen los envíos de sus estados de avance, primero, los estados de avance regularmente deben de venir en Word, editado en Word, y ya lo vamos a ver más adelante. Y como usted ya hizo la selección suya, pues usted ya está protegido, ¿cierto? Ahí, ¿qué hago? Yo le califico de acuerdo a precisamente la evidencia que quedó en el foro. Si el estudiante, su compañero, no hizo la selección o cuando entró al foro tomó el mismo estudiante, pues simplemente el que lo hizo primero, pues estará protegido. Pero vuelvo y digo, si él participa en el foro, me dice, usted ya escogió John el estudiante A, y él me dice, yo voy a escoger el estudiante A, yo inmediatamente en el foro le digo, qué pena, su compañero, ya hay un compañero suyo, si usted observa en el foro, que ya escogió el estudiante A. Por favor, remítase a escoger o a seleccionar otro estudiante. ¿Correcto? Sí señor. ¿Queda contestada su pregunta, John? Sí señor. Bueno, perfecto. Esta claridad no solamente es para John, es para todos y cada uno de ustedes, señores estudiantes, los que están en estos momentos asistiendo a la web conferencia, como los que no asisten y en su momento se les compartirá la misma. Bueno, ustedes deben desarrollar un circuito similar a este que estoy presentando, desarrollar la tabla, y en esa tabla observen lo siguiente. Ustedes, ¿qué van a calcular? Van a hallar
la resistencia total o equivalente, la corriente total, la corriente en cada uno de los componentes del circuito, el voltaje en cada uno de los componentes del circuito, la potencia total del circuito y la potencia en cada uno de los componentes del circuito. Observen que en la tabla ustedes ¿qué van a colocar? De la resistencia 1 van a plasmar el voltaje teórico, el voltaje simulado. ¿Cuál es el voltaje teórico? El voltaje que usted calculó matemáticamente. El voltaje simulado es el voltaje que a usted le da o le registra el simulador. El error relativo es el que usted va a calcular, el error porcentual, y lo va a anotar ahí de acuerdo a una ecuación que ahorita la vamos a mirar. La corriente teórica, la corriente simulada igual, el error relativo y la potencia en Bach de cada uno de los elementos. Y finalmente la corriente total y la potencia total. Quiere decir que si hay 4 o 5 estudiantes por grupo, a cada uno le van a dar diferentes valores de acuerdo al estudiante escogido. Si escogió el estudiante A, el B, el C, el D o el E. Entonces no pueden haber tablas iguales, valores iguales, cálculos iguales. En el momento en que yo encuentro una tabla igual, pues inmediatamente prendo las alarmas y me voy y reviso en el foro quién está resolviendo, quién resolvió el mismo ejercicio. Entonces, por favor, en el foro, importante que sus estados de avance, pues, sean en un archivo en Word y que obviamente ustedes no van a presentar, digamos, todo el desarrollo, sino a partes de ese desarrollo para evitar que alguien nos plagie, ¿sí? Entonces es importante, recordemos que el plagio también es sancionado, ¿no? Importante recordarles que para comprobar los resultados teóricos se puede realizar el montaje por el simulador Multisim Live, que es el propuesto. Si quieren utilizar otro simulador, no tengo inconveniente. Lo importante es que se presente la parte de simulación. ¿Cuál es el producto a entregar? Importante esto, por favor, señores estudiantes. El producto a entregar es un informe individual y debe incluir los siguientes elementos. Inicialmente, la portada, cumplimiento de normas APA, los objetivos que los pueden tomar a través de la guía que está propuesta para la unidad, muy similares, pueden ustedes servirse de ella como guía. La definición corta y clara de cada uno de los conceptos solicitados, ¿sí? Por favor, ahorita vamos a mirar la guía en físico. El diagrama y procedimiento matemático del análisis de circuito, las capturas de pantalla de las simulaciones realizadas, la tabla de valores incluyendo los errores relativos porcentuales, al menos 2 conclusiones, por favor, 2 conclusiones que tengan, yo las llamo que tengan contenido, que tengan carnita, porque es que hay veces, no, muy bueno el desarrollo del circuito, resolví un circuito serie, un circuito mixto y me arrojó los resultados esperados. Pues eso es una conclusión que digamos que es evidente por todo lo que ustedes presentan. Entonces, que sea una conclusión que le permita a usted decir, me apropié, por ejemplo, de la aplicación de la ley de Ohm, de la ley de Watt, bueno, en fin. Y las referencias bibliográficas. Entonces, las referencias bibliográficas, acordémonos que deben de estar bajo normas APA y que deben de ser, además de las propuestas dentro de la unidad, las que ustedes hayan consultado de manera externa. Entonces, acuérdense que ustedes tienen esa opción. Y por favor, no olviden que todos y cada uno de estos elementos los encuentran en el entorno del ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, ¿dónde encuentro el foro y dónde encuentro la guía? ¿Dónde encuentro la unidad? En el entorno de aprendizaje.
¿Dónde debo de subir mi producto? En el entorno de evaluación, ¿sí? Y si tienen algunas dudas, pues obviamente ustedes pueden también en los foros que están ubicados en información inicial, hacer las respectivas solicitud de aclaración de dudas. Entonces, hasta aquí la presentación de la guía de hoy. Voy a ir un momento a lo que es el entorno del curso. Voy a volverme acá, yo ya lo tenía previamente abierto. Este es el entorno del curso. Miren, es importante recordarles algo. Importante que ustedes estén revisando su agenda. Digamos que en estos momentos la agenda me está diciendo que me faltan 27 días, 3 horas y 37 minutos para desarrollar la unidad 1, fundamentos de análisis de circuitos. Fase 1, explicación de circuitos a través de métodos de reducción, que ya los mencionábamos. Y por favor, que ustedes estén atentos a esa agenda. Importante también, por favor, que ustedes estén ingresando al entorno en la parte de aprendizaje. En la parte de aprendizaje encuentran unidad 1, fundamento de análisis de circuitos, contenidos y referentes bibliográficos. Acá está el contenido y el referente bibliográfico de la unidad. Y acá está, por favor, la guía de actividades en el momento intermedio, la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la unidad 1 y que corresponde a la explicación de circuitos a través de métodos de reducción. Está el foro donde ustedes, miren, en estos momentos voy a abrir el foro. Mire, el foro donde varios de ustedes ya han hecho sus respectivos. Voy a tomar algo de los que ya hayamos respondido. Hay algunos que quisieran entrar ahorita y ustedes acá encuentran en este foro, miren, de la unidad 1, fase 1, encuentran un video 1 sobre teoría, que los invito a que lo revisen también, y un video 2 sobre el soporte, sobre la simulación. Y acá, obviamente, mi compañero, el ingeniero John Harold Pérez, ha hecho una retroalimentación con respecto al foro, ¿sí? Entonces, no se olviden que es importante que ustedes estén participando, que estén de manera activa en el foro, porque eso les va a permitir a ustedes igual poder contar con nuestro apoyo, con nuestra orientación, para que ustedes lleguen a desarrollar un excelente trabajo. No olvidar aquí este buzoncito que corresponde al correo interno del curso. En este correo interno del curso ustedes pueden redactar, pueden enviar. Nosotros vamos a estar respondiendo por ahí también, pero digamos que en este entorno lo utilizamos más para casos donde fortuitos o donde nosotros tengamos, por ejemplo, que hacer la entrega extemporánea, que espero que todos ustedes entreguen a tiempo la evaluación, pero puede pasar que algunos de ustedes no, por alguna razón, ese día, como buenos colombianos, dejamos para subir el producto a las 11 de la noche y resulta que en ese momento se nos fue el internet. Entonces, por favor, siempre, tanto las participaciones en el foro como el envío de los trabajos, traten de hacerlos con antelación. La participación en el foro se realimenta 3 días antes de la finalización de la fecha. Entonces quiere decir que el 28, 29 de septiembre ya no vamos a realimentar, ¿sí? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Igual el envío del trabajo. Entonces, si lo tenemos listo, pues, y ya hemos recibido las observaciones pertinentes y necesarias y hemos hecho los ajustes, por favor, no se olviden en subir en su entorno aquí. Entonces,
Unidad 1, fase 1, explicación de circuitos a través de... Entonces, aquí ustedes suben su respectivo producto, ¿correcto? Entonces, voy a dejar hasta ahí mi intervención y abro set de preguntas para dudas o inquietudes. Entonces, adelante, apreciados estudiantes. Los escucho. Profe, el simulador, qué pena. ¿El simulador uno lo puede descargar o eso trabaja en línea? Gracias por la pregunta, Wilson. Buenas noches. No, el simulador se trabaja en línea y es mejor porque digamos que no tenemos el conflicto de estar utilizando memoria de nuestro computador. Es totalmente online. Esa es la ventaja del multisim. Listo, profe, gracias. Profe, Buenas otra noches. preguntita, qué pena. A ver, vamos en orden. Wilson. Para dibujar, digamos que el circuito en Word, ¿se utiliza un programa o cómo se haría? En Word hay... No. A ver, en Word lo que vamos a utilizar es el... Permítame, yo abro aquí Word. Permítame que yo tengo por aquí abierto Word. Mire, en Word vamos a utilizar acá la edición de Word. Mire, aquí podemos lo que es el cálculo matemático con el editor de Word, ¿correcto? Lo que es cálculo matemático. Y lo que es la simulación, ustedes le toman el pantallazo. ¿Me hago entender? El pantallazo al simulador. Lo que ustedes desarrollen en el simulador, le van a tomar el pantallazo y ese pantallazo lo van a pegar en el documento en Word. Entonces, si hago claridad sobre lo preguntado. Sí, profe, sí, señor, gracias. Con gusto, Wilson. A ver, ¿quién más tiene pregunta? Profe, una pregunta. A ver. ¿Cuántos capturas son? Juber y... bueno, Juber. ¿Cuántas capturas son? Mira, yo en eso prefiero que cuando hagan la simulación de medición de voltajes, tomen la captura y la lleven. Cuando hagan la simulación de medición de corriente, tomen ese pantallazo y lo lleven. ¿Por qué? Porque en ocasiones toman un solo pantallazo y cuando uno va a hacer la respectiva revisión, no diferencia uno qué es lo que ustedes nos están queriendo mostrar ahí. Si el resultado de tensión o el resultado de voltaje y se vuelve poco visible. Entonces yo sí les sugeriría que en eso seamos muy organizados y que seamos específicos en lo que yo estoy presentando en la simulación. Pueden colocar simulación de medición de voltajes, simulación de medición de corrientes, ¿sí? Para especificar. ¿Correcto? Profe, buenas noches a todos. Y ahora sí voy a poder preguntar. Juan David o Juber. Sí, no, Bueno, profe, vamos a escuchar a Juber y luego a Alonso, en ese orden, por favor. Juber, adelante. Mi consulta más que todo es sobre las fechas la programación para los laboratorios. Se puede cambiar ahí. Digamos, a mí ya me salió, ya me inscribí, me sirven 3 laboratorios, pero una fecha no me cuadra por motivos de trabajo. ¿Se puede hacer ahí algo para poder cambiar? Bueno, yo les he compartido y les voy a compartir, ya que usted menciona eso, Juber, ¿cierto? Juber es el que está haciendo la pregunta, ¿o Alonso? Ahí me confundí porque... Juber, sí, señor. Bueno, Juber, mire, voy a comentarles algo. Aquí, observen lo siguiente. Nosotros tenemos un grupo y en el grupo yo les estoy subiendo la guía de laboratorios, la guía de la unidad 1 también. O sea, ustedes buscan en el grupo, en el grupo nuestro, y aquí van a archivos, mire, y en archivos
van a encontrar materiales de clase. Cuando le dan en materiales de clase, ustedes encuentran la guía de la fase 0 que ya pasó, la guía de actividades de la unidad 1, fase 1 que está en proceso, y la guía para el desarrollo del componente práctico que inició al mismo tiempo que la unidad 1. Entonces, ahí van a encontrar todo el desarrollo de la actividad con relación, y aquí también voy a subir el directorio, y de una vez lo voy a hacerlo para que ustedes lo tengan. Voy a subir el directorio. Por favor, me permiten, yo lo busco acá. El directorio de líderes de laboratorio. Espero que, ahí está, ahí cargó, mire. Entonces, por favor, para Juer y para todos, deben de consultar ahí cuál es su líder de laboratorio de su zona, del sitio más cercano. Cualquier inquietud, cualquier duda, deben de escribirle directamente al líder, porque, como se lo he manifestado a algunos ya por el correo interno del curso y por algunos en Teams, y también lo ha manifestado el ingeniero John, la programación de los laboratorios no es competencia nuestra, ni de la dirección de curso, ni del tutor del curso. Es una competencia que corresponde a la Coordinación Nacional de Laboratorios y a cada uno de los líderes de laboratorio. Entonces, por favor, cualquier inconveniente, cualquier situación que se presente, consulten ese directorio y le escriben a su líder para el tema de las prácticas de laboratorio. No olviden, por favor, que los laboratorios son presenciales y tienen un peso de 150 puntos sobre el desarrollo del curso. Entonces es importante su asistencia, y ante cualquier inconveniente, pues, vuelvo y digo, deben de escribir un correo a el líder correspondiente del laboratorio, y él pues les dará la respectiva respuesta. ¿Alguna otra pregunta con relación al desarrollo de esta unidad? Bueno, no veo más manitos levantadas. Voy a suspender la grabación en estos momentos. Y Juan David, bueno,